Quality Engines, elestimulo.com, presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la economista Patricia Monteferrante. Ella es experta en el tema de gestión de empresas familiares y está en el Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, uno de los más importantes, los más prestigiosos centros de estudios de gerencia, de economía y negocios de América Latina. Le damos la bienvenida a este espacio para intentar dilucidar cuál es el escenario de inversión en Venezuela hoy por hoy. Gracias. Hola Omar, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo nuevamente. Bienvenida, y es una oportunidad además de discutir ese tema que ustedes han venido tratando durante los últimos años, especialmente en el IESA. En otros foros hemos conversado de ese entorno y la particularidad de la Venezuela actual lleva a retomar ese tema, porque en lo particular hemos percibido como un ambiente de mucho negativismo creciente en Venezuela, en la sociedad en general, y uno se pregunta cómo está impactando eso a las empresas familiares, porque como sabemos es justamente la mayor parte del sector privado. Aquí en otros países está formado por empresas familiares, pequeñas, medianas o grandes. ¿Cómo está la situación actual? Bueno, si yo tuviera que resumir un poco lo que está sucediendo en Venezuela, yo diría que las empresas familiares están dando la cara por el país. Están en el ojo del huracán, pero sin embargo siguen apostando por el país. Han habido muchos cambios en las organizaciones familiares en los años recientes, producto precisamente del contexto, de la incertidumbre, del riesgo que nos ha tocado vivir, y ellas han empezado a diversificar el riesgo. De alguna forma, muchas tienen un bracito o un pie fuera, pero en general siguen apostando por Venezuela. Yo creo que dando ejemplos concretos, en todo el caso del retail, que ha sido el primer trimestre del año, ha estado en el ojo del huracán. Las ventas al detalle para el público en general, ventas finales. Y que las empresas incluso que han sido tocadas por el gobierno nacional, todas son organizaciones familiares. Las que han sufrido los embates de esta situación han sido ellas y siguen apostando por este país. Por eso yo digo, y me gusta decir que son las que están dando la cara. ¿Por qué? Eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué las empresas familiares dan la cara y probablemente otro tipo de organizaciones, por ejemplo las transnacionales, prefieren salir rápidamente? Porque ellas tienen, producto de su propia condición familiar, una razón de ser diferente, que es precisamente el transferir un legado. ¿Okay? Esa transferencia de legado pues implica aspectos emocionales y también aspectos económicos, porque vamos a estar claros que ellas no son hermanitas de la caridad. Y ellas hacen que tengan capital paciente versus una transnacional que no puede tener un capital paciente. Es decir, yo puedo esperar que esto madure, por ejemplo, o que cambie. Y porque yo creo que hay un sentido de responsabilidad para la familia e incluso el entendido de la familia en términos extensivos, ¿no? Sí. Que es sus propios empleados, lo que habla de responsabilidad con los otros y con la propia comunidad incluso, ¿no? Y eso lo ves en empresas como que pudiéramos nombrar, como Polar, Farmatodo, que han sido empresas donde precisamente su capital humano ha sido el principal bastión como defensa ante los exabruptos, en algunos casos, del propio sector público. Por cierto, mencionabas a Polar, empresas Polar, y recientemente en estos días hubo un revuelo, sobre todo en las redes sociales y estos medios alternativos en Venezuela, porque Lorenzo Mendoza le dirigió una carta a sus trabajadores que se convirtió como una especie de mensaje al país, dando sus razones por las cuales no se marcha. Dice que 30 millones no se pueden ir a Panamá, a Colombia, a Miami, y que él se queda trabajando acá. Bueno, yo creo que conectas perfectamente con lo que yo acabo de decir, porque yo creo que él está apostando, eso no significa que no diversifique sus inversiones, porque evidentemente ellos están claros, pero sigue siendo Venezuela, sigue teniendo una tremenda oportunidad, y probablemente ellos ven a largo plazo. Aquí, dado que se ha desmantelado de alguna manera el sector productivo, lo que queda pertenece al sector privado fundamentalmente. El sector público también, hay muchos allí. Claro, pero el sector público básicamente se ha apropiado de cosas. Bueno, es el gran patrono en Venezuela, pero además es el gran productor que tiene serios problemas porque no sabe cómo trabajar
en algunos sectores. Y lo que queda del sector privado es el que está dando la cara. Entonces, evidentemente, ellos apuestan por un cambio y ese cambio va a implicar que va a haber muchas cosas por hacer. Y eso es un poco, yo creo que la apuesta del propio presidente de Polar y también de muchas organizaciones familiares. Hemos hablado lo del margen de ganancia en Venezuela, que es alto e históricamente es alto. Y de hecho dificulta la adaptación de muchas empresas que quieren emigrar o muchas familias que quieren abrir una sucursal en el exterior cuando ven la realidad que un retorno de inversión como el de Venezuela es impensable allá. Bueno, por supuesto, pero eso también tiene que ver con el riesgo que corremos, ¿no? O sea, el rendimiento aumenta si el riesgo es mayor. Evidentemente esos márgenes son importantes en el caso venezolano, históricamente además porque las reglas de juego en Venezuela han sido siempre muy vulnerables. Incluso cuando tú comparabas el riesgo país, y estoy hablando de antes del chavismo. Antes del chavismo, siempre Venezuela tuvo un riesgo país más alto y por tanto los márgenes, incluso comparada con Colombia, que enfrentaba pues un conflicto muy importante. ¿Por qué? Porque las reglas eran mucho más estables en el caso colombiano. Entonces, por lo tanto, tú sabías a qué atenerte. En el caso venezolano, eso es mucho más complicado. Siempre fue mucho más complicado y por eso los márgenes son mucho más altos. Ahora, las empresas familiares y cualquiera que quiera salir fuera tienen que entender que los márgenes allá son menores, evidentemente, porque yo sé cómo moverme y eso es estándar. Aquí no. Estos muchachos, estas personas, estos emprendedores, estos empresarios que acuden al centro de gerencia y liderazgo y al programa de empresas familiares de ustedes, entiendo que hace poco terminaron un ciclo. Abrió hace poco. Abrimos hace poquito. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuál es la motivación que tienen inclusive para ir a estudiar a IESA en estas condiciones? Bueno, tú sabes que yo siempre digo que yo me repotencio con ellos, ¿no? O bien sea con mis clientes o con ellos, porque ellos parece que tienen un secreto que no nos quieren compartir, porque siempre están súper positivos, siempre están haciendo negocios, siempre están invirtiendo en Venezuela, o sea, y te estoy hablando de la semana pasada, es decir, una gente importante del país, sobre todo, Mar, también hay que ver que Venezuela no es solo Caracas, que eso es una cosa que a veces perdemos de vista, y hay muchísimas empresas familiares muy grandes en el interior de Venezuela y que son muy bajo perfil por razones de seguridad, también para que no las vea mucho el gobierno nacional, etcétera, ¿no? Y ellos están apostando. Entonces tú terminas repotenciado de esa energía positiva de que hay que seguir un poco en la línea del presidente de Polar. Vamos a volver sobre ese punto después de esta breve pausa, porque también es verdad que en condiciones como esta crecen los conflictos en el seno de las empresas familiares y ahí pueden haber otros daños colaterales. Claro. Conversamos con la economista Patricia Monteferrante. Ella es especialista en los temas de gerencia, liderazgo y gestión de empresas familiares, un tema muy pertinente para la Venezuela de hoy. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.